Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy voy a saludar ya a Iván, que está ahí. Hola, Iván. Estamos muy contentos, Hola, ¿verdad? estamos contentísimos, como siempre. Sí. Y hoy especialmente contentos porque vamos a presentaros a quien es el primer partner oficial en Event Tech Hub. Así que estamos 100% de estreno. Se trata de Moj y hoy tenemos a Edgar San Juan, a su CEO y fundador. Hola, Edgar, bienvenido y bienvenido Hola, tanto al podcast como a Event Tech Hub. perfecto. Encantado de estar aquí y de formar parte de este hub, por supuesto. Muy bien, pues mira, si te parece vamos a empezar un poco en general, ¿vale? Un poco, pues eso, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, cómo has aterrizado en esta industria de los eventos, cuéntanos. Pues, bueno, el origen, respondiendo a cómo aterricé a la industria, yo llevaba haciendo un tipo de consultoría, que no sé si la conoceréis, una metodología llamada Visual Thinking. ¿Os suena? ¿Sí? Lo que Sí, hacía me yo suena así. me contrataban pues para congresos, hasta, bueno, desde reuniones estratégicas hasta congresos y eventos. Lo que hacía yo era pues, empapelar ese evento en una de las paredes y hacía un resumen en directo, en visual, sobre los conceptos más relevantes de los eventos. Y por ello me pagaban. Entonces, así es como aterricé al sector y también eso tiene muchísimo sentido o sea, nos dio la razón para crear EMOC a partir de, bueno, de ese directo y de esa transcripción de los conceptos más relevantes de un evento. Muy bien, sí, ahora he aterrizado yo también en lo del visual thinking, sí, claro, es verdad, yo lo he visto, sí. ¿Lo has visto Sí, alguna vez? ¿Lo habéis visto? lo he Pues visto, sí, sí, lo he pues visto, sí. ese era yo. Sí. No, además es que, pues eso es un puntazo, la verdad, porque ayuda un montón a aterrizar lo que es los conceptos generales de los eventos, porque al final, cuando es mucha tralla, son agendas con mucho contenido, como no tengas como esa ayuda, es difícil de, pues, sí, de Total. asumir todo ese contenido. Y nosotros lo que hacíamos al hacerlo visual, que lo hacíamos en ilustraciones, así que son muy fáciles ¿cómo se diría?, de consumir. Claro, cualquier evento, congreso denso, sector farma, retail, banca, de lo que fuese, siempre entregamos, es un folio, ¿no? Es un folio, un póster con esos conceptos y, claro, a la gente le gusta consumirlos, ¿no? Porque son dibujitos, o sea, es algo interesante. Entonces apetece. Entonces, para los clientes que nos contrataban entonces, lo utilizaban para distribuir la información de manera mucho más efectiva en o sus clientes o los presentes. Entonces, sí, la verdad que tiene mucho sentido. Sí. Y de ahí pasas a EMOG. Cuéntanos, porque nosotros estamos encantados con esta herramienta, tanto Iván como yo. Perfecto, pues sí, la cosa es que a mí me pasaba claro, yo empecé hace 2013 a ofrecer este tipo de servicios, estamos en una empresa, a desarrollarlos. Lo que siempre me pasaba es que me sentía como muy responsable, tenía que hacer un resumen, estaba yo escuchando conceptos que desconocía y los estaba resumiendo. Y yo pensaba siempre, oye, pero ¿qué sentir a esta gente de aquí, no? O sea, ¿qué será lo más importante para ellos, para ese público, ¿no? Aunque lo hacía bien, me contrataban y repetían, siempre tenía esa mosca, ¿no? Lo que pasó también, así para resumir la historia, es que conocía a uno de los socios promotores de MOOC, que es un entrenador mental de deportistas de élite. Así que suena como ya ¡pum! Entonces, con él, Richie, lo que yo vi es, bueno, una persona con una capacidad impresionante de entender, reconocer la parte cognitiva y emocional de las personas. Y claro, yo le compartía, oye, ostras, ¿qué podríamos hacer, no? Tú conoces mucho a lo que es la persona o estas vertientes, ¿no? Ostras, ¿cómo podríamos transferirlo esto para conocer lo que siente un público, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y entonces la pieza que nos faltaba era la parte técnica, ¿no? La tecnología, ¿no? Poder desarrollar algoritmos propios para ser capaces de medir aquellos aspectos que nos interesaba saber, como pues, los niveles de atención, los niveles de exaltación, energía, etc. Bueno, hay unos 7 indicadores y así fue el origen.
O sea, le añadimos esa capa de deporte de alto rendimiento, de medirlo todo para mejorarlo todo. Y así surgió EMOC hace 5 años. A mí me interesa es que nos expliques un poco las tripas, ¿vale? O sea, háblanos de esos indicadores, por qué decidís que sean esos. Al final, digamos que gracias a esos indicadores hay una visión global. En este caso, yo creo que hay como una doble vertiente, ¿no? De alguna forma es una herramienta para el organizador, pero también puede ser una herramienta para el propio asistente, ¿no? Que recibe como un input diferente a lo que estamos acostumbrados a recibir como asistentes. Cuéntame un poquito eso. Exacto. Pues mira, nosotros al principio empezamos con la premisa de, claro, que queríamos entender qué siente el público y sabíamos, había unas publicaciones científicas que correlacionaban las pulsaciones, el heart rate, las pulsaciones de la persona, con sus niveles atencionales e impacto y carga emocional, también con niveles de estrés. Y dijimos, ostras, empezamos por ahí, a partir de pulsómetro. Fue el primer dispositivo que utilizamos. Solo que rápidamente vimos que no era muy escalable, porque es muy intrusivo tener que, movilizar a una audiencia, empezar a repartir, pues, ese tipo de dispositivos y no, ¿sabes? Rompía con esa finalidad y no queríamos ser intrusivos, ¿no? Queríamos que fuese algo mucho más fácil. Así que, sí, siguiendo analizando y estudiando el mercado a nivel de tecnologías y capacidades, vimos que habían otros sensores como una cámara que nos da información tanto de imagen, vídeo como de audio. Pues estuvimos estudiando qué podíamos sacar de ese píxel para que nos pudiese alimentar a nuestro objetivo. Entonces, pues entramos ahí en un proceso de trabajo, visión por computación, redes neuronales, etcétera, y vimos que ahí podíamos sacar mucha información basados en ciencia, en el lenguaje no verbal, la comunicación corporal, y fue donde dimos ese paso. Ganábamos muchísimo a nivel desaparecía la intrusividad, pones unos sensores que no graban porque están leyendo en directo, aglutinas también la información y la haces anónima por diseño. Entonces, que nos daba la solución. Entonces, entramos ahí con ese sensor y los 7 indicadores, básicamente nuestros son unos que son el atencional, que eso no es una emoción, es cognitivo, es decir, la predisposición al interés de un contenido, y los otros 6 sí que están basados en otro tipo de ciencia, que son lo que serían las emociones, que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra emoción porque nos toca muy dentro y realmente uno no sabe lo que sienten las personas, pero sí cómo se comportan, ¿no? Sí que en lo que expresan. Entonces, esos 6 indicadores están basados en esos patrones de comportamientos, ¿no? Entonces, nosotros medimos los niveles de exaltación, cuando hay pues, esa energía, exaltación, suele ser positiva en un evento, los niveles de seriedad. La seriedad es una predisposición a una información que te afecta o te importa, ¿no? Si pongo un ejemplo, te llaman y dicen, que tienes a tu padre en el hospital, entonces cambia tu predisposición, ¿no? Tenemos también la baja energía, es distinta a la exaltación. La baja energía es cuando pues, tenemos un público en ese entorno, en esa vibración, ¿no? en esa calma. Puede significar muchas cosas. Puede significar, pues aburrimiento, cansancio, hasta melancolía podría significar. Entonces, cada uno de los indicadores. Luego tenemos impacto, a información que nos viene de manera sorpresiva, inesperada. Tenemos también el indicador aversión y overwhelm, que es abrumación, ¿no? Cuando uno supera. Pero bueno, cada uno de los indicadores hay eventos que se potencian más unos indicadores y hay otros que se potencian más otros. En el mundo del cine, pues hay algunos que tienen mucha fuerza. En los eventos, foco y exaltación y la baja energía son los que te pueden decir si ese evento está equilibrado o está consiguiendo impactar en el público o no. Me voy a adelantar porque Sí, venía después, pero lo voy a preguntar ahora. Y los resultados, cuando vosotros ofrecéis esos resultados al cliente, ¿les sorprenden? ¿Es un poco, confirman lo que pensaba o qué situaciones se dan ahí? Es muy interesante. De hecho, a mí lo que me gusta, porque tiene una componente de sorpresa, porque al fin y al cabo nosotros tenemos unas premisas. Damos por supuesto que algo es lo más importante de mi evento o de mi mensaje es este.
pero nosotros lo que medimos es cómo impacta eso en tu público, si eso es lo que más atención genera o no. Y entonces hemos aprendido muchísimo. A veces una errata en un evento es lo que más atención capta. Podéis imaginar, ¿no? Que hay algún vídeo que no conecta. Entonces, a veces confirman mensajes o ideas que en este caso el cliente ya tiene, y en otras veces pues nos da información nueva. Por ejemplo, oye, que el ponente cuando compartió esta anécdota personal, pues fue el momento que más atención captó. Entonces, siempre le damos esa vertiente positiva. O sea, hay que utilizar, ¿no? O sea, ¿qué hemos visto de positivo en esa comunicación para utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Es decir, que siempre el entregable responde a los objetivos del evento. Cualquier event manager que está desarrollando e implementando un evento tiene unos objetivos muy claros de comunicación, o debería tenerlos, de comunicación y también de qué quiere generar en ese público, ¿no? Tratamos también temas de marca y cultura de la empresa. Entonces, siempre hay esas preguntas previas, que son como el input para Emote, y el output, el informe que te entrega, es lo que rankea si ese evento ha conseguido los objetivos a los cuales había sido diseñado. Es decir, que si la comunicación ha sido efectiva en estos mensajes clave o no, si hemos generado el engagement que buscábamos o no, y más que sí o no, damos un porcentaje, ¿no? Oye, pues hemos cumplido en un 74%, aún hay un margen de mejora, pero está notable, está muy bien, ¿no? Sí. Entonces, todo gira en torno a esos objetivos que tiene el Event Manager. Sí, a mí me parece muy interesante porque es verdad que, bueno, hay una cosa que siempre he comentado y lo comento públicamente cuando me dejan decirlo, que hay cierto componente endogámico en la industria de los eventos, ¿no? Que es como, yo lo hago así, con estos proveedores y de esta manera porque yo creo que funciona y está muy bien herramientas como la vuestra porque es lo que dices tú, oye, a veces confirma las premisas, ¿no? que cada uno lleva en la organización. Pero también es una manera, precisamente hablando de emociones, sin emociones, de ver lo que realmente, de toda esa carga que nosotros le ponemos o ellos les ponen como organizadores, cuánto de verdad hay, ¿no? O sea, los datos, yo siempre lo digo, los datos mienten, son datos. Luego sí, puede haber interpretaciones y puede haber, no sé, formas de masticar esa información, pero esos están ahí y nadie te quiere contentar, ¿no? A veces también es verdad que nosotros como proveedores en general pecamos un pelín de, voy a decir una expresión así, hacer un poquito la pelota a nuestros clientes, ¿no? O intentar suavizar un poco, pero yo creo que estas herramientas es que para mí son el futuro y el presente 100%, porque lo que van a hacer precisamente es mejorar, sobre todo pensando en el asistente que al final es el gran protagonista de esta industria. Totalmente, sí. Nosotros, de hecho, lo que decimos es que, claro, como el público es soberano, ¿no? Desde la antigua Roma, por poner así una referencia, entonces es lo que nosotros queremos aportar ese dato de manera objetiva. Y así, que también es nuestra vocación, es ofrecer esa solución a los event manager, ¿no? A los y las event manager, para que puedan tener datos objetivos para poder medir, ¿no? Y puedan tomar decisiones basadas en estos mismos, pues como siempre, pues para que su comunicación en los eventos sea mucho más efectiva y el engagement con el público también, ¿no? Es decir, conseguir cada vez eventos mejores o que consigan los objetivos, ni más ni menos. Entonces, sí, la verdad que queremos hacer eso, es aportar datos objetivos para que se puedan tomar decisiones de mejora. Y sí, aunque es verdad que siempre el feedback es siempre positivo. Es decir, nosotros siempre compartimos cuáles son los highlights del evento. ¿Qué ha sido lo que más ha funcionado? Entonces, tal vez, pongamos un ejemplo, que tu objetivo era que la palabra o el concepto de sostenibilidad fuese lo más relevante, y yo te digo lo más relevante ha sido, pues, tal vez otro. Pero lo que te digo es el porcentaje, ¿no? De ese concepto. Oye, pues igual estaba en un 48%, en un 70%. Entonces tienes un margen de mejora y te damos soluciones también para poder generar más impacto. O sea, también hay esa ese tercer paso final para el siguiente evento, ¿no? Que es el objetivo es
es mejorar y que el equipo pueda ser lo más efectivo posible. Iván, estás muy callado. Sí, no. Yo la verdad que estuve en un evento que lo estuvimos usando y a mí me encantó varias facetas de vuestra tecnología. Por un lado, la manera en la que está implementada, que se nota que la velocidad de reacción del análisis de los datos es muy en tiempo real. Esa no interdependencia alta con una conexión a Internet también es algo muy interesante. Y luego, bueno, quizás estaría bien que nos explicaras primero cuál es el setup que hace falta, si hace falta que estemos allí, hasta qué punto es complejo. Y luego, un poco, para todas estas personas que tengan preocupaciones con temas de las nuevas leyes de interpretación de emociones a nivel de inteligencia artificial, ¿por qué vuestra tecnología no afecta, ¿no? Porque toda esta parte de anonimización de los datos y todo esto. Yo creo que son dos preguntas que siempre surgen, ¿no? Totalmente. Pues, si voy en orden, Iván, trabajamos muchísimo, de hecho, para las dos, para justamente estos dos puntos. Una, la palabra que nos importa muchísimo es la accesibilidad, es decir, que no sea complejo utilizar e implementar EMO, es decir, medir un evento, sea una reunión, una pequeña reunión, hasta un congreso multitudinario. Entonces, el setup es muy sencillo. Tiene que haber hay un equipo técnico, como en cualquier evento, ¿no? Que se encarga de toda esa producción audiovisual. Entonces, este equipo tiene un ordenador, se instala una aplicación, que de hecho es gratuita, o sea, cualquier persona puede ir a la página web y descargarla, no tiene coste. Entonces, ese ordenador recibe las señales en este caso, de los sensores, que son cámaras. Son cámaras conocidas por cualquier tipo de técnico audiovisual para los eventos, son PTZ. O sea, de hecho, cualquier cámara sirve. Nosotros simplemente recomendamos unas u otras dependiendo de las condiciones del evento. Entonces, se conectan y la aplicación recibe esas señales. Y nada, partimos siempre con dos, lo mínimo son 2 sensores. Dependiendo del volumen, pues recomendamos, pues obviamente, añadir más para poder mapear lo que sería la audiencia en general. Entonces, nada, recibe la señal, se le da inicio y ya estamos midiendo, ya estamos registrando. Esos son 2 sensores. Hay una tercera cámara que sí que graba, la recomendamos para poder mejorar, que es la que graba el contenido. Si los 2 sensores están enfocados hacia la audiencia, el contenido, lo que sería ahora mismo pues, mi presentación, esa sí que se graba, recomendamos pues, para poder hacer la relación. Es decir, cuando hubo este pico de atención, este mayor pico de atención, ¿qué estaba pasando? Por eso siempre pedimos esa cámara de control, ¿vale? Pero no graba público, graba el contenido. Y a nivel de la otra, es del Reglamento General de Protección de Datos y las nuevas leyes y reglamentos de inteligencia artificial en Europa, cabe remarcar que estamos en la región del mundo con más legislación y más estricta en privacidad y confidencialidad. Y nosotros ya lo sabíamos cuando empezamos. Es decir, que por diseño todo lo que hemos construido ha sido cumpliendo esta legislación. Así que tomamos principalmente 2 decisiones. Una, tenía que hacerse el cálculo en directo, en riguroso directo, porque esto nos permitía no tener que grabar. No estamos grabando ninguna imagen ni ningún vídeo del público. Se está calculando al momento. Por lo tanto, ya ahí no tenemos que pedir consentimiento de grabación, porque no se graba. Y la segunda es la anonimización. Es decir, nosotros entendemos el evento como un público, una unidad. O sea, es qué está sintiendo esta grada, esta audiencia, este público, ¿no? Es verdad que podemos segmentar y vamos a generar un heatmap de lo que sería el público, pero lo que hacemos es una lectura agregada y anonimizada. Es decir, lo que se guarda en la base de datos no tiene ninguna relación biométrica con ninguna persona individual. De hecho, podría hacerlo, ahora yo en esta videollamada podría hacerlo y no tendríamos los indicadores de Menchu, de Iván o de Edgar. Tendríamos los del podcast. ¿Y cuál ha sido el momento de mayor atención del podcast? ¿No? Porque entendemos que nosotros lo que nos interesa, en nuestro caso, y porque las leyes así lo dictan, es qué es lo más relevante para la audiencia en general. ¿De acuerdo? Es verdad que muchos clientes nos dicen, oye, es que me interesaría saber cómo ha reaccionado esa persona de ahí. Y nos respondemos, pues nosotros no podemos. O sea, EMOC no te va a dar esa solución. Estamos en Europa y así tiene que ser. Así que sí, con mucha sensibilidad y con mucho detalle y
tacto para este tema, trabajamos desde cero, así que no hay ningún dato individual ni biométrico en nuestra base de datos. O sea, tenemos datos de audiencias. Sí, es curioso porque si os dais cuenta, estamos obsesionados con el tema de personalizar al máximo las experiencias de los asistentes y luego es la propia reglamentación la que nos lo impide, ¿no? Porque en este caso es lo que dices tú, o sea, me siento totalmente identificada con esa petición de no quiero saber exactamente qué piensa este segmento. Sí. Nosotros en segmentos podríamos, ¿no? Pero en cuanto a individual, no. O sea, de hecho, ya digo, o sea, la base de datos no tiene ningún indicador, o sea, no hay ninguna persona, o sea, ningún dato que pueda relacionarse con nadie. Son, pues eso, base de datos es un timestamp de una fecha específica con un indicador foco al 43, bueno, son números así muy infinitos, pero con 43, o sea, todos los indicadores solo te da esos datos. Sin más. Es el cliente el que sabe que eso era ese evento. Claro. Pero es un esa capacidad de tener los datos en tiempo real no solo facilita que a posteriori se pueda analizar, sino que durante el evento también podéis ir dando feedback, ¿no? Y el organizador también puede ir recibiendo feedback de, oye, la gente está muy bajita. En comparación hace una hora, el indicador de cansancio, por decirlo de alguna manera, está disparado, ¿no? Entonces, soléis dar feedback al organizador también en directo cuando os lo piden. Exacto, ese es el servicio de alerta. O sea, nosotros vimos obviamente que al tener el dato en directo, pues te da mucha información, como si fuese una lectura del share de la televisión, claro. De que, oye, pues cuál es el grado de atencional o la experiencia del público al momento. Es verdad que nosotros, bueno, o sea, se actualiza, tarda entre 3-4 segundos en tener el dato en directo, es decir, que ese es el único margen de tiempo que tenemos. Pero sí, ese es el servicio de alerta. Entonces, indicamos, por ejemplo, lo que el cliente quiera. Oye, pues acabas de conseguir el mayor momento de exaltación del evento hasta el momento. Que también es importante, ¿no? Tener ese feedback positivo, decir, oye, que estás conectando muy bien ahora, o que tienes ahora este concepto que acabas de soltar, es el tercer concepto con más grado de atención de todo el evento. Estas cosas son muy ricas. Lo mismo podríamos decir, oye, pues hay demasiada monotonía o la low energy, la baja energía está incrementando, que tiene una razón fisiológica, o sea, es normal que va incrementando. Realmente el reto de los event managers o de los eventos es poderla combatir, ¿no? Y tener al público siempre enganchado. Pero sí, es un servicio muy interesante para aquellos clientes que tienen la capacidad, la madurez de tener una escaleta con ese plan B, esos plan B, de, oye, si pasa esto, ¿no? Si me salta este indicador, ¿qué hago? Corto, disparo vídeo, hago un break, cambio de tema, ¿no? Es un nivel muy elevado de gestión de evento. Sí, no, pero al mismo tiempo también, es que, no sé, o sea, tener en tiempo real todos esos insights, aparte de para tomar decisiones sobre la marcha, que obviamente es muy importante y lo que dices, no todos los equipos están preparados, pero también, jolín, o sea, incluso para compartirlo con la propia audiencia. O sea, tener esa información y ir pudiendo dejar esas miguitas, ¿no? De cosas que se están experimentando en tiempo real entre todos. Creo, nosotros ya lo venimos hablando hace tiempo, que es que el poder co-creativo de los eventos es muy fuerte y herramientas como la vuestra, es que favorecen el poder compartir porque al final es lo que de alguna forma podemos decir, ahora mismo todos o un porcentaje súper alto estamos súper interesados en este tema y sentirse parte de algo también creo que ayuda mucho, ¿no? En este sentido. Y yo también estaba pensando, fíjate, mientras estaba escuchando, estaba pensando en cómo se podía implementar ya no solo para captar la atención de lo que es el momento de contenido puro y duro de la agenda del evento, sino todos esos momentos que suceden en el evento, yo qué sé, la pausa del café, el momento del check-in, o sea, cómo estaría también fenomenal poder captar todos los inputs en esos momentos que yo creo que también son muy importantes y forman parte de la experiencia del evento en sí.
Totalmente. Mira, de hecho, el viernes, hace una semana, o sea, hace 2 viernes, estuvimos en IFEMA, en la feria Motortech. Ahí nos contrató Volkswagen para hacer un primer contacto, un piloto con ellos. Tenían un stand bastante grande con 3 zonas y justamente pues, fue parecido a lo que decías, Bencho. Es decir, había una zona lúdica, pues, de hecho había una actividad, un Scalextric por ahí. Había una zona de Ágora donde se compartían contenidos, vamos, cada 30 minutos había contenido muy importante sobre, en este caso, ProService y servicios servicios, actualidad sobre su sector. Y había una zona de como networking, ¿no? Como de conexión, pues había una zona de bar, ¿no? De picar algo. Entonces, claro, medíamos las 3, estábamos viendo en directo las 3, entonces sabíamos, lo dicho, oye, qué está pasando en cada una de ellas y si cumplía los objetivos que nos esperábamos, ¿no? Es decir, en este caso, obviamente, la zona lúdica se llevó los máximos niveles de exaltación, bien, sino porque podrían haber sido así, entonces ahí al menos estaba, validamos con datos. Luego de la Ágora, que estamos de hecho trabajando ahora porque estamos haciendo esa comparativa con qué mensajes son los que más calaron al público por evento, que fueron 8 presentaciones. Y luego, pues teníamos también los datos en directo sobre esa zona lúdica. Y en esa zona lúdica, pues oye, imagínate que la baja energía incrementa, ¿no? Estamos viendo que la gente está muy calmada y no buscamos eso, ¿eh? El objetivo es que no hay ningún indicador que sea positivo o negativo, es si cumple o no nuestras expectativas. Entonces, podías generar un impacto ahí al momento. Entonces, sí, o sea, el evento tiene unas etapas, ¿no? Desde la entrada, recepción, distribución, el contenido, networking, las pausas o zonas y, claro, nos permite entender qué sucede en cada una de ellas. Y sí, y siempre decimos una cosa, si lo medimos una vez, pues está muy bien. Es como si sales a correr, te mides un día y si con eso crees que vas a mejorar, pues oye, pues ole tú. Lo interesante es que podamos medir, o sea, que se integre el dato como una información más para que nos permita ver esa evolución, ¿no? Como a un deportista de élite que se le mide en sus entrenamientos y en sus performances, en sus partidos, pues obviamente para mejorar, tener esos datos y saber, oye, mira, justamente hicimos muy bien ese evento tal, tenía mejores indicadores que el actual. Tenemos que tomar esas medidas, esas actividades, esos breaks que hicimos, hay que replicarlos, bueno, nos quedamos con lo mejor y conseguimos que ese evento sea mucho más efectivo. ¿Qué cadencia recomendáis? O sea, ¿cuántos eventos medidos para tener, digamos, unos inputs que podamos decir tenemos una visión global de la reacción? ¿Un año? No sé, el invento, ¿lo claro, tenéis estandarizado de alguna manera? Nosotros, claro, aquí para cada cliente siempre se empieza con el primero y lo bueno es que nosotros como llevamos, pues la verdad que ya te diría cientos de eventos medidos, ya, o sea, no hace falta que el cliente haya hecho 3 o 4, porque si lo podemos contrastar con lo que sería nuestra base de datos, o sea, el conocimiento que tiene Moog sobre un evento, ahí ya se le puede dar información muy relevante a partir de un solo evento. Es decir, oye, pues has alcanzado los niveles atencionales, vamos, has superado lo que sea la media de un evento tipo el vuestro, que de evento hay muchos formatos de evento, algo así pues, más cognitivos como congresos, simposios, etcétera, o algo más, pues esos corporativos que tienen que conectar y generar muchísima más cultura y engagement del público. Entonces, nosotros lo que sí que damos es esa contraposición de los datos que tenemos y eso al cliente pues le ayuda a entender, ¿no?, cómo está situado. Entonces, lo bueno es que de ese primer evento, al generar al generar un siguiente, ya tiene el propio cliente una comparativa consigo mismo. Y eso ya ayuda muchísimo, porque es el aprendizaje más bien que hace in-house, ¿no?, en casa, con sus proveedores, clientes, su ritmo, su agenda, cómo han planteado la escaleta, es lo que le permite decir, ostras, pues mira, hicimos estas cosas bien, nos las quedamos. Estas hay que mejorarlas. Y estas, por ejemplo, pues las quitamos que no nos están aportando, ¿no? Entonces, ya te digo que a partir del primer minuto ya tenemos una buena comparativa, o del primer evento tenemos una buena comparativa con lo que serían los datos de otros eventos, y así ya te digo que entregamos valor desde el evento cero. Y yo estaba pensando incluso desde el punto de vista de marketing, qué útil es
cuando acabe el evento, tener ya los puntos Vale. álgidos, ¿no? En los que el público mejor ha reaccionado para hacerte tu after movie ideal y no tener que estar reviéndote todos los vídeos otra vez. O sea, al final es que ahorra tiempo también en ese aspecto, ¿no? No solo es a nivel de análisis de datos, es que luego a la hora de generar contenidos y escoger esos momentos para compartir en redes y este tipo de cosas, pues es una información súper útil que te ahorra muchísimas horas. Totalmente. O de hecho, mira, en algún evento, obviamente en eventos a veces se proyectan vídeos, ¿no? De contenidos, de proyecto, de lo que sea, contenidos. Pero en otros también se está midiendo ese contenido. Yo recuerdo, por ejemplo, un evento, el vídeo nos capta mucho la atención, se suelen llevar los mayores puntos atencionales. Entonces vimos que el vídeo pues captaba mucha atención, ¿no? Si duraba 1 minuto, a partir del 40 caía. Y el feedback era muy sincero, o sea, era simplemente ese contenido hazlo más corto, sin más. O sea, es muy buen contenido, capta mucha atención, pero lo has hecho, hay un momento a partir del segundo 45 que se hace un poquito repetitivo, en una comunicación específica para un congreso. Entonces, lo mismo, es decir, es verdad que te hacen los highlights, pero te hacen los highlights, o sea, de todo. Específicos, claro. Sí, o sea, que al medirlo todo, también si proyectas algo, también te llevas un feedback para poder mejorar, optimizar ese contenido. Sí. Yo también quería hablar sobre un tema que hemos tratado al principio, que digamos que era un poco un hándicap que os encontrasteis en los primeros tiempos respecto a ser invasivo o no. Y yo creo que una de las ventajas vuestras es precisamente esa, que a ver, todos nuestros clientes, nosotros también cuando organizamos nuestros propios eventos, enseguida la encuesta post-evento o los sondeos en tiempo real, que están muy bien, ¿eh? Ojo, no voy a tirar abajo todas esas herramientas porque si no, al final nos estamos echando piedras contra nuestro propio tejado también. Pero es verdad que tienen un punto de como, sí que desenfocan al asistente, ¿no? Pues si tú estás en una dinámica y esa dinámica se para porque hay que lanzar un sondeo con una encuesta o lo que sea, a ver, a veces tiene un buen efecto porque la gente se viene un poco abajo y eso hace como que te despiertes y vuelvas a conectar, pero otras veces también es como, yo estaba aquí interesada escuchando esta ponencia y de repente, ¿por qué tengo que contestar a una encuesta, no? Y en cambio vuestra herramienta al final consigue lo mismo, pero voy a decirlo así, no molesta al asistente, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque al final el asistente obviamente, como decía antes, es el protagonista y lo que decías tú, es el que manda y ya está. Pero es verdad que incluso como usuarios, como de cualquier servicio, nos hemos convertido un poco tiquismiquis, ¿no? O sea, yo no quiero hacer esto ahora. Si lo quiero hacer, lo decido yo cuando lo quiero hacer, ¿no? Y vuestra herramienta lo que permite es, pues eso, o sea, que entre como de manera muy natural en la relación entre asistente y evento. Exacto, sí. De hecho, o sea, las encuestas son importantísimas. O sea, EMOC no está aquí para apartarlas para nada. O sea, nosotros simplemente que teníamos tenemos esa vocación de no queremos que sea intrusivo, como te decía, no que sean dispositivos, cargar a la persona con dispositivos, con bandas mentales o sensores. No. Queríamos que fuese muy limpio, que el también te dé la respuesta, no te la dé a todo lo pasado, te la dé en el momento. Y esa diferencia con una encuesta, pues la verdad que sí, ¿no? Que no hace falta, para utilizar EMOC no tienes que enviar nada, ni preguntar, ni pedir nada al público, te da ese indicador. Y te la da de una manera, yo suelo poner un ejemplo, no sé si hacéis deporte, salís a correr o a nadar, o no sé si... Yo a veces salía a correr y entonces la cosa es que imagínate que salimos a correr, ¿no? Y al final de, no sé, una hora de ruta, os preguntase, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Mire, pues hoy pues bien, o me he cansado. Y vas a recordar 2 o 3 cosas. Esas cosas que recuerdas son muy importantes, muy interesantes, claro que sí. Lo que hace EMOC, a diferencia de eso, es como si sales a correr con un pulsómetro, ¿no? Con un cuentapasos o cuenta velocidad, o sea, con un dispositivo. Entonces, en vez de preguntar, ya hemos estado midiendo todo el rato. Entonces, ese dispositivo, ese EMOC, te dice, mira, bueno, Iván o Menchu, en el momento, en el tramo, en el kilómetro 3, tal, ha sido cuando has tenido tu pico de ritmo. Has podido mantener ahí un ritmo durante, como hemos contado, o sea, te da exactamente tramo a tramo qué es lo que ha pasado.
Y esa respuesta tan exhaustiva es lo que nos permite mejorar, más allá de la subjetiva de, oye, pues hoy me he cansado más o menos, hoy me he sentido más o menos bien, ¿no? Creo que lo he hecho hoy mejor. Te dice, no, es que lo has hecho hoy un 13% mejor que tu mejor vez. O sea que esa objetividad es la que nos permite, pues lo repito, medir, tener una tabla numérica objetiva. Y es una dimensión diferente de feedback, porque una cosa es, por ejemplo, cómo tú te has comportado y otra cosa es, por ejemplo, si te ha resultado útil. Porque tú te lo has podido pasar súper bien en un evento, haberte unos niveles de energía súper altos, simplemente viendo cómo te has comportado parecería que ha sido un éxito, pero luego dices, sí, me lo he pasado de puta madre, pero no me ha sido útil, porque, ¿sabes? Era muy divertido, pero la información no me ha aportado nada. Entonces, creo que son diferentes dimensiones y cada cosa, pues vale para capturar información de una dimensión. Totalmente, totalmente. Además, ahí te decía que, como hablábamos antes, nos hemos llevado muchas sorpresas positivas. O sea, al fin y al cabo, midiendo con Emo, hemos visto, claro, hemos aprendido muchísimo sobre qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Voy a dar aquí una tip, o sea, ¿sabes? Los pequeños errores, sabes que cuando algo no conecta bien, no sé qué, no un error catastrófico, no para nada, pues eso sí que capta la atención, pero cuando hay un pequeño error, viendo a esa persona, ¿no? Cómo sale de manera muy, ¿cómo te diría? Muy, ahí no me sale la palabra. Como natural o improvisada. Exacto, natural. Sí. Entonces, eso conecta muchísimo. Lo hemos visto, pero muchísimo. O sea, es un momento, o sea, de conexión con esa persona, con ese ponente, con ese mensaje. Y esa conexión es importante porque una vez conectas, has empatizado y estás más activo, o sea, ese público está más activo, más receptivo a la información. Entonces, yo he estado muchas veces, o sea, soy más, o sea, provocaría como pequeños gajes, como pequeños errorcitos para generar esos momentos porque sé que son muy efectivos. O sea, digo, que ahí, a partir de los datos, aprendemos cosas y nos permite, pues, utilizarlos a nuestro favor. Es muy interesante, la verdad. Sí. O sea, yo me lo creo porque digamos que en general la audiencia, a los que nos enfrentamos a la audiencia desde mi punto de vista de marketing, cada vez que lanzas un email al final te estás enfrentando a la audiencia, es verdad que los errores, la audiencia es magnánima, ¿sabes? Es como, bueno, mira, pobrecito, se ha equivocado, se ha equivocado, voy a ver qué. Y esto lo hemos medido un montón de veces, yo qué sé, la típica errata que decías tú antes en el asunto provoca más aperturas y dices, joder, o sea, mando 100 correos. Sí, pues mira, eso no lo sabía, pero es buena, es que la verdad. Sí. O sea, con datos lo ves, veis con Mencho, tú con datos puedes medir y o mejoras, obviamente, viendo los resultados que tiene. Entonces, pues lo mismo. Y en este caso, las pequeñas erratas bien llevadas y bien improvisadas y muy naturalmente llevadas, pues son muy efectivas para conectar, en este caso, con el speaker o el ponente. Sí. Hay mil anécdotas estas que tenemos. Pues hemos visto que, pues, que funcionan y que son más efectivas para que hagas esa comunicación o esa conexión con el público. Sí, muy bien. Mira, si quieres, vamos a ir ya un poco hacia la parte Event Tech Hub. Un poco cuéntanos, bueno, ya lo ha avanzado antes Iván, ¿no? Cómo os conocisteis vosotros, pero bueno, ¿qué es lo que crees que os puede aportar un hub como el nuestro? Bueno, muchas cosas he hecho. Primero, las personas que forman parte del hub, porque al final son empresas, son logos, están muy bien, pero es el equipo de personas, ¿no? Que tiene una experiencia, unas capacidades y una energía. Eso es lo primero, lo que a nosotros nos interesa, porque al final es una junta, ¿no? Una suma de personas. Entonces, eso es para mí lo más importante, ¿no? Y de hecho, estamos ahí en esos primeros pasitos del Event Tech Hub. Así, yo creo que a nivel personal es tener un buen equipo o poder formar parte de un muy buen equipo. Y luego, obviamente, pues nos sumamos a un proyecto, a una empresa que tiene, pues, más años de experiencia que nosotros, más batallas, muchos aprendizajes y experiencias, y eso es lo que nosotros nos podemos enriquecer, traer, pues, nuestro granito de arena, nuestro campo de expertise para sumar y recibir. O sea, yo creo que va a ser aquí, pues, va a estar muy bien equilibrado lo que podemos recibir y aportar. Mira, esta se la voy a lanzar a Iván también, ¿vale?
aquí como representante de Event Tech Hub, para desde el punto de vista de Event Tech Hub, ¿qué crees que puede aportar EMOC a nuestro? Pues muchísimo, porque al final nosotros creamos Event Tech Hub con el objetivo de aglutinar y juntar a las mejores empresas tecnológicas del sector de los eventos y crear el equipo ideal sin tener que crear nosotros mismos todas esas soluciones, porque ni tenemos la capacidad ni los conocimientos para atender a todas las verticales. Entonces, cuando empezamos la unión de Eventscase con Barcelona, ya nos dimos cuenta que aportaba mucho más esa unión que el trabajar por separado. Y que teníamos muchísimo que aprender, porque cada uno tiene unos puntos de vista, unas experiencias, una manera de ver, un enfoque de ver la industria. Y al final, un evento es el conjunto del trabajo de mucha gente. Un evento no es el organizador, ni es la agencia, ni es el proveedor tecnológico. Es el conjunto del trabajo de todos ellos. Entonces, ¿qué mejor que formar un equipo de muchas verticales que entendamos cuantos más aspectos mejor de lo que es la fase de creación y ejecución de un evento, para que el día que tengamos que trabajar juntos, pues podamos hacerlo de la manera más eficiente. Y creando este hub tecnológico, pues lo que creamos son esas interconexiones entre las diferentes empresas que formamos el equipo del evento, ¿no? Y aprendemos a trabajar juntos y nos acostumbramos a las maneras de trabajar y aprendemos cuáles son los beneficios, cuáles son los errores y cuáles son las maneras correctas de hacer las cosas, y eso nos permitirá pues cada vez entregar un mejor servicio, que es el objetivo. Y hacerlo de una manera conjunta, pero sin tener que competir y crear 7 veces las mismas soluciones cada uno. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Event Tech Hub, el equipo fundador, ¿no?, por decirlo de alguna manera, somos una empresa tecnológica. Podríamos intentar hacer un EMOC, pero ¿qué sentido tendría cuando ya existe EMOC y ya lo hacéis tan bien y ya sois tan buenos en lo que hacéis? ¿Para qué vamos a crear otro, no? Pues vamos a unirnos y vamos a trabajar juntos, que es lo que más valor va a aportar a la industria, ¿no? No tiene sentido que compitamos, lo que tiene sentido es que trabajemos juntos, ¿no? Y que lo hagamos lo mejor posible. Entonces, eso es lo que aporta. Pues nos aporta más visión, nos aporta más puntos de vista, nos aporta mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, pues amplía un poquito nuestra capacidad también de servicio, que es el objetivo. Y así poniéndonos en plan con la bola de cristal, que es una cosa que a mí me gusta mucho, aunque va un poco en contra de lo que hablamos, pero bueno, ¿en qué tipo de proyectos creéis que podían encajar las piezas de este puzzle? No sé, vamos a pensar en escenarios un poco futuristas, si queréis, o en proyectos que podíamos decir ideales, en los que veríais que puede ser, no sé, donde más podría aportar nuestras tecnologías trabajando juntas. Bueno, sí, ahí te dejo, Iván, porque yo veo una respuesta muy general. Es decir, yo más bien lo que medimos es aquel cliente, aquella empresa, pues que tiene esa vocación de mejorar, de tener datos. O sea, ese equipo de management de eventos que quiere tomar decisiones estratégicas a partir del evento. Para nosotros un evento es parte del negocio. Es una parte muy importante que tiene una empresa pues para alinear mensajes, contenidos, también tatuar la cultura de esa empresa. Entonces, como vemos el evento como una pieza estratégica, lo que queremos es ofrecer datos para que puedan tomar esas decisiones en los equipos. Así que yo creo que depende más bien, o sea, por nuestra parte, entiendo aquí como Tech Hub, que cualquier evento es susceptible de medirse a alto nivel de rendimiento profesional con todas las herramientas del hub. Es más el cliente, ese cliente pues, que quiera dar ese salto, pasar de organizar eventos a organizarlos con herramientas estratégicas para que tenga datos y pueda mejorar. Yo creo que para mí ese es cuando hablamos de futuro, serán los primeros que nos vayan a utilizar. Yo creo que serán los que tengan muy claro esto. Quieren sí o sí mejorar, optimizar, conocer, tener más información para llevar su empresa lo más lejos posible.
Sí, al final lo que ocurre es que ese es el mundo ideal, ¿no? O sea, a todo el mundo le gustaría hacerlo, pero luego nadie lo hace. ¿Y por qué no lo hacen? Pues porque les falta tiempo, porque les falta recursos, porque van con el agua al cuello, ¿no? Es un poco el sector en el que vivimos. Pero ¿qué pasa? Que si lo ves desde un punto de vista más global, cuando todos los proveedores trabajamos juntos, podemos darle un valor extra al conjunto de todos esos datos y ahorrar en parte ese trabajo que tendría que tener él de recapitular de cada proveedor todos los datos de todos los aspectos, ¿no? Y podríamos de alguna manera actuar como un aglutinante, como una entidad que coge todos los datos desde todos los puntos de vista, desde todos los proveedores tecnológicos y crea ya directamente pues, una capa más abstraída de esa información, ¿no? Y creo que ahí sí que tenemos la oportunidad y un poco, casi te diría el deber, ¿no? De ayudar al organizador del evento a ahorrarse ese trabajo que para ellos es complicado porque también es un trabajo técnico. Tienes que tener conocimientos ya no solo de tecnología, sino también de cómo analizar esos datos, de cómo sacarles el jugo para que sean información, dejen de ser datos y empiecen a ser información. Entonces, en el momento en el que empezamos a trabajar juntos, pues por vuestra parte podemos obtener esos datos más de cómo se comportan las personas, pero luego, por otro lado, podemos estar trabajando en cómo ha sido las sensaciones de los asistentes una vez que el evento ha pasado a través de otras herramientas como antes hablábamos de las encuestas, datos sobre cuáles eran los objetivos de la gente cuando se registró, por ejemplo, y eso cómo se compara a cuáles han sido los resultados. Y luego, por ejemplo, podemos tener, por otro lado, pues al ser los dueños, por decirlo de alguna manera, de las activaciones, pues esa información, ese control, esa comunicación interna para, oye, que no haga falta que pase por el organizador y que él decida que ahora hace falta animar el ambiente en no sé dónde. Si nosotros ya estamos haciendo allí ese trabajo de crear las activaciones, pues puede ser una información que fluya más internamente y liberar al organizador de ese esfuerzo extra, ¿no? Y que se encargue de hacer pues, lo que para él es importante en cada momento y poco a poco pueda delegar en nosotros, al estar todos juntos y poder intercomunicarnos, pues ciertas cosas que ellos ahora mismo pues, no llegan, ¿no? Entonces podemos aportar mucho más, pero porque trabajamos juntos, no porque hagamos más cosas, sino porque las hacemos juntos. Sí, bien visto. Quitar pains. Sí, al final sí, hay un punto muy importante ahí, ¿no? El quitar puntos de dolor es fundamental porque si hay alguien que está siempre como sobrecargado con problemas o potenciales problemas es el organizador de eventos. Y en el momento en que de alguna forma acudimos a su rescate y más con datos, o sea, no que, a ver, que podríamos acudir con nuestra propia experiencia y también estaría bien, pero es que en este caso es nuestra experiencia sumada a datos reales que se han recogido en su evento. Entonces, eso es un plus. Y yo creo que es hacia lo que vamos. Si me pongo a pensar en pegas que pueden surgir, que, a ver, después de escucharos, dudo que haya alguien que le pueda poner una pega, siempre pienso en ese perfil, ¿no? Que sí, pero bueno, es que los datos al final no lo cuentan todo, tal, no sé, sí que existe, o sea, que a día de hoy existe pero creo que son perfiles que están llamados a desaparecer. Al final no podemos estar siempre dependiendo de ese punto como, no sé, de ese sexto sentido, si quieres, ¿vale? No, a veces te salva, sí, pero no es ni escalable ni al final te puede dar una respuesta a todas las situaciones que pueden suceder en un evento. Sí, bueno, tienes razón. Y un segundo, es que justo esta mañana estaba pensando en algo similar y creo que tiene relevancia. Conforme va avanzando el tiempo y vamos avanzando en tecnologías y vamos avanzando en relaciones entre proveedores, creo que
va disminuyendo la cantidad de esfuerzo que necesita organizar, o sea, que necesita poner encima de la mesa el organizador del evento para obtener un resultado en información útil. Entiendo que haya mucha gente que le suponga mucho esfuerzo para llegar a pocas conclusiones, pero creo que la curva de esfuerzo-beneficio va cayendo y va cayendo hasta un punto de que empieza a tener mucho sentido en la gran mayoría de los casos, que quizás en algún caso aún no, pero en la gran mayoría de los casos ya tiene sentido y ya vas tarde si no estás empezando a implementarlo, ¿vale? Esto me viene un símil un poco como con el tema de la inteligencia artificial, porque últimamente estoy hablando con muchas empresas que quieren integrar inteligencia artificial en los eventos, ¿no? Ya sea en la parte organizativa o en la parte de experiencia del asistente. Y al final lo que me estoy dando cuenta es que el margen de beneficio con esfuerzo de todas las empresas que se querían digitalizar y nunca lo hicieron, ahora empieza a tener sentido. Entonces, ya no es tanto que quieran implementar IA, sino que ahora para ellos tiene sentido digitalizarse para implementar IA para obtener un resultado. Porque antes el simple hecho de digitalizar por digitalizar simplemente era cambiar procedimientos para obtener una información a la que no les sabían sacar rendimiento. Pero ahora ya le ven el rendimiento a la información, que es aplicar modelos de lenguaje, aplicar lo que sea, ¿vale? Sobre esa capa. Entonces, ya no es que quieran aplicar inteligencia artificial, es que ahora dicen, ahora sí que tiene sentido digitalizarme, tiene sentido tener datos para aplicar IA, que es lo que me da el resultado final. Entonces, esto es un poco lo mismo. A todos aquellos que aún siguen diciendo que el sexto sentido es suficiente, les diría que puede ser, pero conforme pasa el tiempo, ya empieza a tener sentido ese pequeño esfuerzo, porque cada vez el esfuerzo es más pequeño para obtener un resultado más grande. Sí, bueno, yo solo para añadir que aquellos event managers que con el sexto sentido ya salen, ya surgen, es decir, que si son capaces de reportar a sus equipos, a sus superiores sobre, oye, pues ese es el feedback que le estoy dando yo sobre las cosas que han funcionado y ya les sirve a esa organización, pues les seguirá sirviendo. Es decir, que yo creo que ahí no entraremos. Es decir, que tendrá un muy buen sexto sentido. Yo creo que la solución es más bien para aquellas personas que tienen esa incomodidad, ¿no? Que tienen esa situación que tienen que enfrentarse a, oye, hemos invertido 70, 200, 700.000 euros en un evento y pues me gustaría entender qué ha pasado. Me gustaría entenderlo más allá de mi idea o de la idea de mi compañero o la de mi jefe o jefa. Es decir, tener un dato pues para poder, entender qué ha sucedido, valorar lo que ha salido muy bien y poder optimizar lo que podamos mejorar. Yo a ese equipo, a esas personas sí que les vamos a ofrecer mucho valor. A quien no lo sienta así y la organización pues no necesite más que ese sexto sentido, pues seguirán. Yo no sé cómo les irá más adelante, pero no estamos hechos para ellos. Sí, es verdad. Pero es así. Y encima yo siempre lo pienso que digo, pero si es en propio beneficio del event manager, o sea, le da mucho más valor a su figura. Está respaldado con datos reales y medibles. Es que luego, o sea, como decías tú, al final todos tenemos jefes que nos dicen, oye, yo te daba este dinero y cómo te lo has gastado exactamente y qué hemos conseguido exactamente, ¿no? Al final, más vale tener una respuesta fundada en datos porque, vamos, que normalmente lo de yo creo no suele funcionar. Esto nos ha pasado, perdóname, Encho, nos ha pasado en el sector del cine. Es decir, nosotros estamos en eventos, nuestro foco, el mundo de los eventos, el MAIS, pero es verdad que los indicadores son útiles en otros campos. Estamos, de hecho, avanzando en el sector de la salud, que es muy interesante, con TIC Salud aquí en Cataluña. Tenemos también un hospital, mandamos un piloto muy interesante, y también en el sector del cine, como decía. Entonces, nos pasó en voy a no decir el cliente ni el largometraje, pero nos pasó en un focus group que alquilamos todo un cine, 250 personas, se lanza el contenido y pues el resultado fue muy malo. O sea, a nivel de datos fue muy malo. O sea, no es lo que se esperaba. O sea, entonces, ¿qué pasó? Que los productores de ese largometraje utilizaron muy sabiamente esos datos para hablar con el equipo, para volver a montar toda la película, toda la película, por supuesto, volver a montarla toda, pues eran unos 30.000 euros
eso es un documental, no es una gran producción, pero 30.000 euros y el dato les servía pues para poder hablar con el equipo. Hablar con el director, en este caso la directora y el equipo de montaje, decirles, es un tema de datos. O sea, tú les enseñas los datos y dices, mira lo que hemos conseguido. Queríamos generar emoción y acabar aquí. Mira lo que hemos registrado. Y además, con esta productora tenemos varias experiencias de que tenemos datos para datos de largometrajes ya medidos y ya con resultados muy buenos. Entonces, claro, es una manera muy positiva también de enfrentarse a algo que no ha salido bien. Es decir, oye, estos son datos, ¿queremos esto? ¿Queremos conseguir esto o queremos conseguir esto? Entonces, gracias al dato también quitaron la capa subjetiva de tomar una decisión. Es subjetivo. Entonces, el equipo dijo, es verdad. El equipo dijo, vamos a tener que volver a montar y lo entendemos, ¿no? Entonces, eso es un diferencial muy, muy grande, ¿no? Cuando nos enfrentamos a retos, es decir, poder reportar con datos nos da a nosotros una tranquilidad y además nos permite mejorar en la siguiente. Es decir, oye, si hemos conseguido un 74%, tenemos algún margen de mejora, aunque sea, está muy bien, pero tenemos ese margen. Entonces ya tenemos esa capacidad de decir, oye, nos vamos a quedar con esto, vamos a seguir esto, vamos a modificar esto. Hay que potenciar los mensajes, la comunicación institucional, porque esto se ha valorado. Pues, o sea, tenemos un dato que nos permite mejorar y eso, yo creo que eso vale mucho. Yo creo que para cualquiera de nosotros, si fuésemos el manager, eso nos da mucha tranquilidad, confianza y un camino, pues yo diría, más seguro, más sólido para trabajar. Está claro. Cuando la decisión no es unánime, el dato habla. Exacto. Sí. Yo, fíjate, me acuerdo cuando empecé mi carrera, que yo soy periodista de formación, y me acuerdo que cuando había que venderle un tema a la jefa de redacción, lo primero que te decía, dame datos. O sea, ¿por qué este tema es importante? No me digas, no, es que yo creo que puede... No, dame datos. Y a mí eso es lo que me ha guiado siempre. Es que al final cada uno ve la vida de una manera y todas son lícitas, pero es como cuando tienes que pensar en el otro, ostras, es cuando necesitas herramientas neutras y sin sentimientos y que te den información veraz y real. Para tomar decisiones. Sí. O sea, de hecho, estos, además, a todos los que queremos vender, ¿no? Al final, oye, para hacer una publicación, ¿no? Dame datos para hablar de un tema, es porque estamos, de alguna manera, vendiendo, ¿no? O queremos que ese contenido tenga el mayor impacto posible, ¿no? Entonces, entender tendencias, cuáles son los conceptos que ahora se están hablando, qué valora la gente, te permitió en ese momento seguramente, pues, oye, decir, este es el tema por estas razones, ¿no? Por estos indicadores, por estos datos. Pues al final es lo mismo. O sea, un evento también tiene unos objetivos, como decíamos, ¿no? De impacto. O sea, hay que vender unos mensajes. Sea tu flota de comercial, que tienes que introducir un nuevo producto con unas características que son estas. Pero si ese público, si esa audiencia, si esos empleados pues valoran otras o no han visto interés ahí, hay que potenciarlo, porque es mi flota comercial y porque es importantísimo que estén alineados para vender más y mejor, ¿no? Entonces, será lo mismo. O sea, con datos podremos saber si estamos haciendo bien esa comunicación, si el público se está quedando con el mensaje clave y si no, tendremos las áreas. ¿En qué porcentaje tenemos que hacerlo mejor o qué cosas estaban prestando atención de las cuales, pues, oye, podemos aprender o darle la vuelta, ¿no? Entonces, sí, el dato nos permite ser más eficientes, al fin y al cabo. Pues muy bien, no sé si ha quedado algo que queráis añadir, cualquiera de los dos. Ahora es el momento un poco de así de ruegos y preguntas, aunque hemos recorrido bastante, la verdad, pero bueno, siempre se puede quedar algo que queráis añadir, no lo sé. Ahora es el momento. Una pregunta yo solo para cerrar, o sea, a nivel de los lugares donde operáis, o sea, el Tech Event Hub donde opera, porque sé que aquí en España, en UK también, ¿creéis que hay diferencia o sea, quién diríais que tiene más predisposición a abrazar este nuevo dato? ¿O no hay diferencia? Son mercados muy diferentes. ¿Sí? Notamos, nosotros que trabajamos a nivel internacional, se nota bastante la cultura de cada país, cómo afecta al sector. Sí. Yo diría que en Inglaterra están un poco más maduros en este sentido, a nivel tecnológico y de análisis de datos. Sí. En España, pues bueno, le hemos evolucionado muchísimo en los últimos años.
pero diría que en Inglaterra sí que se nota que están un poquito más predispuestos a aceptar este tipo de tecnologías antes. Vamos como un año o dos, un poco al bufo. Vale. Bueno, la verdad que sí que es verdad que en los últimos años España ha mejorado muchísimo. Cuando nosotros empezamos aquí hace, ni lo sé cuántos años, costó muchísimo al principio, pero creo que ha madurado mucho el mercado. Menchu, ¿tú qué opinas? Sí. Diría que, o sea, ya en cuanto a tecnología, es verdad que son mercados mucho más maduros, esa es la realidad. Tuvimos un momento de delantera durante la pandemia, por las propias circunstancias de la pandemia, que como aquí, digamos que llegó antes, por así decirlo, entonces como la evolución fue, pero luego nos volvieron a pasar, nos volvieron a pasar. Y sí que es verdad que luego hay otro componente que aunque en Unión Europea las reglamentaciones son más estrictas de protección de datos, etc., sí que es verdad que en los mercados, sobre todo los mercados americanos, son un poco más raritos a la hora de compartir, aunque obviamente en este caso no aplica por lo que has explicado a nivel técnico, pero sí que son un poco más reacios a exponerse de alguna manera a que datos personales suyos puedan, en este caso emociones o lo que sea, estén como ahí, ¿no? Aunque nosotros, por ejemplo, tengamos todas las protecciones del mundo, los servidores, todo, o sea, todo eso, pero siempre hay ese puntito como de desconfianza. De hecho, este es un dato que no pretende ser generalizable, pero sí que es un indicador. Y es que yo, por ejemplo, si tengo que poner por nacionalidades los que me piden que elimine completamente los datos, hablo de marketing para envío de campañas, siempre son los americanos los más altos. O sea, cuando se quieren dar de baja, no se dan de baja ellos, te piden a ti que les des de baja para que quede, o sea, una constancia absoluta de que lo has hecho y que no queda ningún resquicio. Sí. Eso es algo, yo no sé si tiene que ver con la cultura, no lo sé. A lo mejor también va relacionado con la propia evolución, ¿no? Cuando eres más consciente de lo que se puede hacer, también surgen unos miedos diferentes de alguna forma. Creo que también puede tener algo que ver. Bueno, sí, pues era tener esa visión por vuestra parte, que tenéis obviamente pues esa escala más internacional, ver quiénes van a ser esos early adopters de estas nuevas soluciones. Pues por mi parte era esa consulta. Muchas gracias, Menchu y Iván, por invitarnos y dar estos primeros pasos juntos. Pues, igualmente, Edgar, un placer. Un placer, sí. Y nada, a quienes nos estáis viendo y escuchando, como digo siempre, vamos a romper los récords de audiencia con cada episodio y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a los dos. Perfecto. Gracias. Gracias, Iván. Un abrazo. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Adiós.